Abra su Biblia, iglesia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 30 al 44. Perdón, Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Hoy vamos a hablar de compromiso, obediencia, fe y acción. Compromiso, obediencia, fe y acción. Estas cuatro cosas, cuando se dan en ese proceso, producen multiplicación. Amén. Si ya tiene la cita y si ya está en la pantalla, póngase de pie. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44 dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Oremos, incline su rostro y repita detrás de mí: Padre eterno, tú eres verdad, tu palabra es verdad, y ella nos revela a tu Hijo, porque Él es tu palabra viva. Háblanos a través de Él, muéstranos tu voluntad. Queremos ser ministros tuyos, llevando tu mensaje poderoso de gracia y misericordia. Prepáranos, háblanos y guíanos para contribuir con el resto de tu iglesia para establecer tu reino. Abre nuestra mente de la misma manera que abriste nuestro corazón para ser discípulos de tu Hijo, llevados de la mano de tu Santo Espíritu, para en todo hacer tu preciosa voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Muy bien, puede sentarse, iglesia.
El tiempo de este hecho de multiplicación llega en el tiempo que estaba por concluir el ministerio del Señor Jesús, previo a la consumación en la cruz de su trabajo de redención aquí en la tierra. Ya Jesús había estado con sus discípulos por más de 3 años, cerca de 3 años y medio, alimentándolos de la palabra, llevándolos a que ellos fueran testigos del poder de Dios a través del Espíritu Santo actuando en él. En esos 3 años y medio Él estuvo capacitándolos. De hecho, los envió, si usted lee un poquito antes este capítulo, habla de cómo regresaron estos discípulos de hacer el trabajo de evangelizar que Jesús les había ordenado. Les dijo: vayan de 2 en 2, vayan por las aldeas, si encuentran una casa que los reciba, mi paz va a posar en ellos, y ahí prediquen, hagan milagros, sanidades, y si hay endemoniados, expulsen los demonios, etcétera, etcétera. Y llegan los discípulos y le dicen a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Nos fue de maravilla. Y le empiezan a platicar todas las cosas maravillosas, los milagros que vieron ellos que se sucedían, porque ellos iban a esas aldeas y el Espíritu Santo estaba operando a través de ellos. Y Jesús les dice: miren, aquí no se puede hablar, es mucha la gente, apenas ustedes pronuncian 3 palabras, 4 palabras y la gente viene, nos interrumpe, porque la gente desea escucharme, desea escuchar la palabra, traen enfermos, tengo que sanarlos. Vámonos a un lugar solitario. Y dice la Escritura que se subieron a una barca, y cruzaron el mar. Pero la gente que los había visto irse, ¿qué creen que hizo? Los siguieron a pie. Y era tanta la ansiedad de la gente por ir a donde Jesús, que llegaron antes que Jesús y los discípulos que se fueron en la barca. Llegan ahí, Jesús quería hablar con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya eran los últimos días en que Él iba a estar enseñándoles, capacitándoles, cuidándolos, adiestrándolos. Pero llega la gente y Jesús empieza a atenderlos. Jesús les quería mostrar, o les quería hablar de lo que sucedería cuando el Espíritu Santo estuviera en ellos y con ellos, sobre ellos. Dice aquí, si volvemos a Marcos capítulo 6, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer los discípulos y menos Jesús. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los que le vieron ir lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y ponga atención en esto, es muy importante. Fueron en pos de Jesús sin importar la distancia. Fueron en pos de Jesús sin importar la distancia. Dice: y llegaron antes que Él. Les estoy dando ciertas claves para que usted entienda que Dios desea multiplicar sus milagros en cada casa de oración, en cada casa de sacrificio como esta. Pero debe sucederse un proceso. El proceso es de que se una el cielo con la tierra para que se produzcan los milagros. Dígame, pastor, ¿cómo es eso?
Se lo voy a poner muy sencillo. ¿Quién sabe algo de medicina? Doctora, ¿sabe algo de medicina? Más o menos. Okay. ¿Yo puedo obtener el ADN de una persona con la saliva? De hecho es lo que usan para obtener el ADN, ¿verdad? Ok. Estoy hablando de unir el cielo con la tierra. Dice que había un ciego de nacimiento que no veía desde que nació, jamás había visto. Sus padres eran testigos. Entonces, cuando Jesús lo ve, Jesús le pregunta si quiere ser sano, ¿verdad? Y el ciego pues dice que sí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Agarró tierrita, le escupió, formó lodo y se lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate al Siloé, un estanque. ¿Qué creen que hizo Jesús? Jesús es la representación del cielo en la tierra. La tierra el hombre fue hecho de la tierra. Juntó el ADN de Dios con el ADN del hombre y se produjo él. Cuando el cielo se une con la tierra, se produce él. Cuando el cielo encuentra las condiciones necesarias para poder unirse con lo terrenal, grandes cosas suceden. Y esto sucedió en ese lugar desierto. No era un lugar con pura arena, era un lugar donde no había casas alrededor, donde la gente que estaba en ese lugar buscando a Jesús pudieran ir y obtener alimento. Estaba el lugar desierto, pero había hierbita verde. Y ahí fueron estas gentes y alcanzaron a Jesús y llegaron antes que Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque una persona que se sabe en necesidad, una persona que necesita una restauración, que necesita un milagro, que necesita que sus circunstancias cambien, va a ir a buscar a Jesús. No importa la distancia, no importa el esfuerzo, él va a ir a buscar a Jesús. Y mire la gente tan precavida. Supieron que se fueron los discípulos y Jesús a un lugar desierto, que cruzaron el mar y se fueron sin prepararse. Dice: muchos los que le vieron ir le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Póngame atención. Y vio que esa multitud tenía necesidad de él. No venían por curiosidad, venían con necesidad. Y los vio como ovejas que no tenían pastor. Déjeme explicarle un poquito para que me entienda. ¿Sabe cuál es el trabajo de los pastores para con las ovejas? Número 1, apacentarlas. ¿Sabe lo que es pacer? Es llevar a alimentar a las ovejas. Vio a las ovejas, vio a la gente como ovejas que no tenían que comer. Me estoy refiriendo
al alimento espiritual. No habían recibido verdadera palabra, el pan de vida. Y la otra función de los pastores es llevar a las ovejas y cuidarlas. Él vio a esas ovejas con hambre y sin quien tomara responsabilidad sobre de ellas para alimentarlas y para cuidarlas. Tuvo compasión. Dice, estuvieron las ovejas desde temprano. En otra porción de la escritura dice que cuando estos discípulos cruzaron a ese otro lugar, era ya muy avanzada la noche. Hizo una gran tormenta en el mar y la barca se hundía, y resulta que Jesús estuvo durmiendo en ese transcurso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente llegó desde el amanecer y ya era tarde, y la gente estaba ahí con Jesús escuchando lo que Él les enseñaba. Ahorita, dentro de un momento, como en unos 15 minutos más, van a empezar a desalojar las sillas algunos de ustedes. Pero en esa ocasión la gente iba con necesidad. Todos tenemos necesidad. Yo tengo necesidad de Jesús. ¿Usted tiene necesidad de Jesús? Todos tenemos necesidad de Jesús. Algunos traemos ciertos problemas, algunos otros problemas. Lo más importante, el problema más importante es nuestra vida eterna, la seguridad de nuestra salvación. Entonces esa gente tenía lo que se necesita tener. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas tenían hambre de justificarse delante de Dios. Por eso escuchaban a Jesús. No dice que estaba haciendo milagros, dice que estaba enseñándoles. ¿Ok? Entonces, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso se refería al alimento que nutre nuestro cuerpo, porque la gente no estaba interesada en lo que les nutría su cuerpo. ¿En qué estaban interesados? Ellos estaban en ese momento interesados, no los discípulos, la gente estaba interesados en nutrir su espíritu. Y cada palabra que salía de Jesús les nutría y les nutría y les nutría y les nutría, de tal manera que el hambre no les hacía mella. No les importaba no haber comido. Querían más de Jesús. Cuando usted está escuchando la palabra, está recibiendo ese pan de vida que les sacia. Pero los discípulos estaban preocupados en lo natural. Entonces, como ellos estaban preocupados en lo natural, ¿qué es lo que les dice Jesús? Denles ustedes de comer. Y entonces, como ellos fueron en una pregunta natural, ellos mismos se contestaron en una respuesta natural. ¿Quieres que vayamos y compremos en las aldeas que están alrededor pan por 100 denarios para que alimentemos a esta gente? 200 denarios. Estaban hablando de una gran cantidad. 200 denarios eran 200 salarios mínimos. ¿Qué? Y les dice Jesús: no.
Cuando yo te quiera utilizar a ti, cuando te quiera usar, no te voy a pedir algo que no tengas. Te voy a pedir de lo que tú tienes. Tu talento, tus recursos, solamente lo que tú tienes a disposición. ¿Cuántos panes tenéis? Se trataba de darles pan. Pues no sabemos. Pues vayan y vean. Y al saberlo dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen que la gente se sentara sobre el pasto. Y estos se sentaron en grupos de 100 y 100, o de 50 y 50. Si es lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. ¿Por qué tenía que levantar Jesús los ojos al cielo? Si a nosotros nos han enseñado que la oración es así. ¿Sí o no? Sí, es la oración. ¿Sí o no? La oración es así. ¿Por qué levantó a los cielos, los ojos al cielo? Porque se estaba dirigiendo ¿a quién? Al Padre. ¿Y dónde está el Padre? ¿Y todo buen don de dónde proviene? De los padres las luces, que está en los cielos. ¿Ok? ¿De dónde debe venir nuestro socorro? De los cielos. ¿De dónde debe venir nuestra provisión? De los cielos. La multiplicación de nuestros bienes, la multiplicación de nuestra bendición tiene que venir de los cielos. Todo buen don, todo buen regalo viene de los cielos. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se vuelven imposibles, usted le está dando trabajo al Dios que le gusta trabajar en lo imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A lo que acercó Jesús a los discípulos es que vieran sus limitaciones, para que aprendieran del poder de Dios en esa manifestación milagrosa. Los discípulos todavía no sabían qué hacer. Jesús los estaba capacitando. ¿Ok? Vamos a ver varios aspectos que el Señor dejó como enseñanza para aplicarlos usted y yo hoy día. Les hizo notar el poder que hay en la búsqueda de la unidad en torno a Él. El 98.7% de las personas en la iglesia que caen enfermas dejan de asistir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Cuando Jesús y las Escrituras en los apóstoles dice que debes de ir a la iglesia. ¿Por qué? Lea el Salmo 133. La gente que se acercó a Jesús a ese lugar desierto buscaba de Jesús porque estaban convencidos que Jesús tenía la respuesta a sus situaciones difíciles, porque Jesús tenía el milagro para su hijo, el milagro para su esposa, el milagro para sus padres, el milagro para ellos mismos. Usted tiene que venir con esa expectativa a la iglesia. No, es que yo cómo voy a ir todos los días, todos los domingos por un milagro. Pues véngase todos los domingos por un milagro. Que yo tengo seguro de gastos médicos, ¿y qué importa? Aquí usted puede recibir un milagro. Dice así el Salmo 133: mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y lea junto conmigo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia está en una unidad, cuando todos tenemos un mismo parecer y sentir, aquí envía Dios bendición y vida eterna para su vida. Amén. No importa si ya recibió un milagro, no importa si usted se siente que ya está completo, importa que Dios quiere que usted viva una vida de sobreabundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo. Abundancia es que le sobre a usted. No que vive en necesidad, no que vive en carestía. Hace un rato la pastora les hablaba de eso. Mucha gente ya ha cauterizado su conciencia y dice, así estoy bien. No, Dios quiere que tengas una vida abundante en cualquier sentido, que seas victorioso. La comunión del pueblo de Dios en torno al Señor Jesús. Aquí Aarón es sumo sacerdote y Jesús es sumo sacerdote, es sombra y tipo. Hace que se derrame la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es sombra, o el buen óleo es sombra y tipo del Espíritu Santo. El rocío sobre el monte de Hermón es sombra y tipo del rocío. Es sombra y tipo del Espíritu Santo. Cuando usted se junta, cuando usted viene, cuando hay una multitud en este lugar y todos en un mismo parecer y en un mismo sentir y estando ansiosos de que Dios le hable su palabra, entonces cosas maravillosas suceden, porque entonces empieza a descender la presencia del Espíritu Santo sobre su cabeza. Ahí envía, dice Jehová, bendición y vida eterna. El Señor, cuando llega a ese lugar desierto y ve a las multitudes que ya estaban ahí, les muestra a sus discípulos cuáles son las prioridades, de ellos. Dice aquí, y salió Jesús y vio una gran multitud, ahí en el capítulo 6, y tuvo compasión de ellos. Los que hemos alcanzado un poco más del conocimiento de Dios, un poco más de la bendición de Dios, tenemos que compadecernos de aquellos que están en necesidad espiritual. Porque eran como ovejas que no tenían quien las alimentara, quien les diera el pan de vida, como ovejas que no tenían quien les cuidara. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La tarea principal de nosotros es que quitar la ignorancia que hay entre el pueblo de Dios, de lo que nos ha enseñado esta tradición, la religión tradicional de México. ¿Sabe con lo que empieza un sacerdote a hacer su voto de pobreza? Como si fuera una gran bendición la pobreza. No, no es una bendición. No quiere decir que los pobres sean malos. La pobreza es la mala. Dios ama a los pobres, pero no quiere que vivan en esa condición. Cuando Dios habla pobres en espíritu, está refiriéndose a aquellos que se saben que no pueden justificarse delante de Dios, que no tienen recursos espirituales para entrar a la vida eterna.
no de los que no tienen dinero. Hay pobres que se van a ir al infierno sin tocar baranda. La condición de que sean escasos en recursos económicos no les garantiza que entran al reino de los cielos. La palabra de Dios en todo momento dice, y sobre todo cuando Dios bendice a su pueblo y le dice, yo les recomiendo que escojan este camino. Obedezcan mis mandamientos, obedezcan mi palabra, y todas estas bendiciones les seguirán y los alcanzarán. Y el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos han transformado nuestra manera de pensar. Dios quiere que cuando la iglesia se congregue, cuando usted y yo nos congreguemos, vengamos con una expectativa a que Dios va a hacer algo grande. Es que se me hace que soy demasiado avaricioso. ¿Cómo demasiado avaricioso? Es que ya Dios me prosperó, pero vives enfermo. Pues sí, pero pues ya yo me conformo con la prosperidad económica. No, no te conformes. Dios tiene maravillosas cosas y son nuevas cada día. Amén. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. El tiempo es de que la iglesia empiece a trabajar. Los que hemos empezado y caminamos ya con el Señor, empecemos a trabajar, a darles de comer a la gente. Pero no tenemos. ¿Cómo no? Tienes el cielo y tienes el buen tesoro del cielo. La prioridad de Jesús somos usted y yo, y el Señor aprovecha este momento para hacerles de hincapié de nuevo la prioridad del reino, para que se apropien los discípulos de ellos. Los pastores están establecidos para apacentar y cuidar a las ovejas, y Él les está mostrando este lineamiento como prioridad a los discípulos. Yo no haría mi trabajo si lo dejo a usted salir en la misma circunstancia que usted llegó. Yo no haría bien mi trabajo si no le doy una esperanza de mejorar su condición de vida. Yo no haría bien mi trabajo si le digo, pues bueno, tu marido te golpea, pues que te siga golpeando, acéptalo, Dios así lo quiere. No, tus circunstancias tienen que ser diferentes. Si mi palabra, la palabra de la pastora, la de los demás líderes, del pastor de jóvenes, no transforma tu vida, no te estamos alimentando. Si vemos que viene el lobo y te quiere comer y nosotros nos apartamos y huimos de tus problemas, no te estamos cuidando. Y Jesús le mostraba eso a los discípulos. Yo tengo que cuidar a las ovejas, pero un día no estaré yo aquí y el trabajo va a ser el de ustedes. Hoy les voy a mostrar cómo hacerlo, pero después ustedes lo harán por ustedes mismos. Y no necesito más de lo que tú ya tienes. No necesito más de lo que tú ya tienes. ¿Qué tienen? 5 panes. Hace un rato cuando empezamos les dije que cuando el cielo se junta con la tierra, cosas maravillosas suceden. ¿Ok? Él les mostró que los milagros se dan cuando el cielo y la tierra se juntan. La creación de toda la tierra, a excepción del hombre, fue en 5
días. ¿Cuántos panes? 5. La creación del hombre fue y la mujer fue el sexto día, el primer pez. La creación, el séptimo día, día de reposo del Señor, que lo menciona desde el principio como algo importante. Ese día es algo importante. 5 días, creación de todo. Sexto día, creación del hombre. Séptimo día, el reposo del Señor. El séptimo día es el cielo. Los 6 días restantes es la tierra. Cuando se une el cielo con la tierra, 6 más 1, se une el cielo y la tierra y se producen grandes y maravillosas cosas. Salmo 133. Sume los números de 133. ¿Cuántos? ¡Ay, canijo! Uno, 3 y otros 3. Se une cielo y tierra. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, creación y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el óleo, la presencia del cielo, la cabeza, el hombre, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras hasta la tierra, como el rocío de Hermón. El agua desciende sobre la creación, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová cielo que se une en la tierra, es bendición. Pero mire cómo empieza el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Jesús iba a hablar con sus discípulos, no iba a hacer milagros en ese lugar desierto. Vamos a un lugar desierto, porque aquí la gente interrumpe a cada momento y no les pongo atención a lo que ustedes me tratan de explicar. Vamos, subámonos a la lancha, al barco y vayamos al otro lado del mar y ahí encontremos un lugar apartado para nosotros. Pero el pueblo, cuando es inoportuno, pero es insistente y se acerca a Jesús, produce milagros. Para que el cielo produzca un milagro, tiene que llegar la tierra a provocar esa descarga. Una mujer con flujo de sangre, 12 años, gastando todo lo que poseía y no tenía nada más que una expectativa de muerte, dijo: si yo tan solo toco el borde del manto de Jesús, se lo voy a parafrasear, uno, cielo con la tierra y voy a encontrar la vida eterna. Pero la palabra de Dios en la perfección dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. Y la mujer fue y toca el borde y Jesús dijo: ¡ah! ¿Quién me tocó? Señor, todos te apretamos. No, alguien me tocó, porque poder fluyó de mí. Amén. 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 Mire, yo no sé si usted lo haga, pero yo en mi casa, si tengo que arreglar un contacto, pues no voy a apagar toda la luz. Agarro, me pongo unos
zapatos con suela de hule que impida que la corriente toque tierra. Y trabajo sobre el cable de la corriente sin tocar la tierra, el que es el cable negro, y nada pasa. Pero a veces me descuido y pongo mi otra manita en la tierra y ¡ay!, me pasa la corriente. Así sucede cuando usted hace que el que tiene el poder, que es Dios, se una con el receptor, que es la tierra, y usted es terrenal. Viene ese poder que fluye de Dios. La mujer con flujo de sangre experimentó ese poder. Tocó el borde. Ella era tierra, de lo celestial, y se produjo el milagro. Amén. Cuando la tierra se une al cielo, la bendición empieza a fluir. Pero para que la tierra se una, tiene que haber comunión y ese mismo sentir. Primero, vamos a ver esto: compromiso, obediencia, fe y acción produce multiplicación. Compromiso del pueblo fue lo primero que sucedió. Jesús no buscó, no dijo vayan y llamen a todos que hoy vaya a predicarle a todos. No, el pueblo fue a donde estaba Jesús. Su disposición a buscar a Jesús sin importar la distancia ni el tiempo, deseando más el saciarse de su palabra que del alimento de su cuerpo. Ese es el compromiso del pueblo. Cuando deseamos más la palabra que lo que Dios puede hacer, cuando deseamos estar en comunión con la iglesia. El compromiso de los discípulos al saber que ellos serían el instrumento de Jesús para provocar el milagro. Cada fin de semana, cada domingo, cada miércoles, cada martes y una vez al mes, cada viernes, hay gente, discípulos que están dispuestos a hacer el enlace de Dios para que la tierra se una al cielo y la bendición empiece a fluir. La obediencia de sus discípulos a creerle a Jesús, hermanos, aquellos que están dispuestos a entregar su vida en oración, imponer manos, es lo que hace que detone el poder de Dios. Disponer lo que tenían para que las cosas sucedieran. ¿Qué tenían? 5 panes más 2 peces. Puede ser insignificante para una multitud de cerca de 40,000 personas, pero ellos creyeron. Dice la escritura que eran 5,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños. Dios no demanda más de ti de lo que puedes disponer. Él lo que desea es tu voluntad y creer que con lo que tienes Él va a hacer cosas grandes. A veces, mi hermano, solamente necesita Dios tu fe. Pero nunca, jamás te va a utilizar sin ella. Hechos capítulo 3, versículo 1 a 10. Ya estoy terminando. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Usted puede venir a veces rogando por algunas cosas. Dios le va a sorprender porque va a superar todas sus expectativas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El pueblo tiene que venir cada domingo esperando
recibir de Dios. ¿Qué esperaba el paralítico? Algo. Pero algo me voy a llevar hoy de esta casa de oración. Yo no me voy con las manos vacías. Hoy tengo que recibir el alimento, por lo pronto. Jesús alimentó a los que estaban ahí con pan. Hoy usted va a recibir ese pan. Pero también va a recibir el pan espiritual, que es la palabra. Amén. Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo fe, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. Empezó a juntarse cielo y tierra, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sabe lo que había pasado un día antes? Pedro y Juan habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y usted va a salir igual que ellos de este lugar si usted viene con la misma expectativa que ellos. Porque la gente dice que se llevaba los paños que tocaba Pablo y los imponían sobre los enfermos y los lunáticos y los endemoniados, y eran liberados y eran sanados. Y no era Pedro, ni era Pablo, ni era Juan, era la unción que se había derramado cuando el pueblo está en unidad. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna. Dios no va a hacer nada mientras no actúes. Los discípulos actuaron en fe, con osadía y atrevimiento, sin importar la imposibilidad natural, creyendo que lo imposible para el hombre es la fortaleza que Dios tiene para mostrarnos su poder. Al final vemos que Dios muestra el propósito de aquellos que desean servirle con un acto profético. La entrega da como resultado multiplicación. Esos 12 hombres iniciaron con una entrega de lo que poseían, pero lo más importante es que se dispusieron ser ellos el medio para la multiplicación. No era el pan, mis hermanos, no eran los peces, era que ellos estaban dispuestos a creerle a Dios, en que ellos estaban dispuestos a entregarse, a creerle a Dios. Y Dios está llamando por lo menos a 12 para que grandes cosas se sucedan. Estos 12 hombres iniciaron con una entrega de lo que poseían, pero lo más importante es que se dispusieron a ser ellos el medio para la multiplicación, y al final quedaron 12 cestas llenas de trozos de panes y peces. Y diga usted, ¿por qué dejarían el registro de que quedaron 12 cestas con panes y peces? ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Qué iría a hacer Dios con ellos? Iban a multiplicarse. Iban a multiplicarse. Y el que estuvieran partidos se simbolizaba la entrega de ellos. Cada apóstol se iba a partir en muchos. Amén.
Estas 12 cestas llenas de trozos de panes y peces simbolizan lo que habrá de venir por medio de ellos. Una cosecha abundante con una provisión de alimento mucho más grande que la que llegó en ese día. Amén. Póngase de pie, iglesia.